Vamos a reanudar, ¿ya? Hemos dado una ligera estiradita de pies para no estar mucho tiempo sentado. Imagino en el caso de ustedes antes de la mañana, eso también es importante, no cansarlos a ustedes, no se cansen, hay que descansar un poquito. Entonces, vamos a reanudar. Vean, como digo, le estoy haciendo de esa manera y no haciendo de que ustedes lo hayan hecho, porque supongo de que ya han trabajado, se han rajado la cabeza de repente haciendo todo esto. Realmente no creo yo, no veo mayor problema en realizarlo, pero ustedes como están por primera vez haciendo, seguramente que si no lo han hecho, pues miren cómo es, cómo sale. Muy sencillo. No hay problema de que se preocupen tanto, que tienen que mandar, que no, simplemente cumplan con haberlo hecho y haberlo realizado. Es una, es- para mi caso lo hago así, yo no voy a exigirles de que sean hecho y que esté bonito, que lo hagan acá, y que lo presenten y que obviamente y estén entrando en un estrés y en un pánico. No, véanlo esto con mucha tranquilidad y es muy sencillo, ¿ya? Entonces, ese es el, el consejo que les doy. No se preocupen por este lado. Simplemente lo que quiero es que ustedes vean cómo lo han realizado. No estamos en la, en la práctica realmente presencial, donde de repente solamente hubiéramos hecho una sola cosa y no acá, tener que hacer el cuadro. Esa es la primera parte y todavía un caso de discusión. En el tiempo que tenemos, que son 3 horas y 20, ¿no? No es, son 4 horas exactamente, pero son 4 horas académicas que corresponden a 3 horas y 20. No podemos quedarnos más de ese tiempo. Pues yo les he dicho, ustedes también exijan, están en su derecho de decir que los profesores tengamos que respetar las horas. Ustedes tienen que descansar, no haberlos mandado de frente. Ahora han entrado a hacer la teoría, estamos haciendo prácticas y siguen sentados desde las 7 de la mañana hasta las 12:20. No, pues no es dable, no es justo. Entonces, usted también es su descansito. Yo conozco, sí, he estado de alumno y estar sentados, imagínense, viendo y viendo. Bueno, yo por lo que lo conozco, pero porque sé, ya lo explico, pero uno que lo está recién recibiendo, me imagino en el caso de ustedes, cómo lo estarán recibiendo. Pero no se preocupen, señores alumnos, no se preocupen. Todo esto es sencillo, queremos que ustedes lo capten, más que todo para efectos de poder comprender cómo actúan, cómo se evalúa la actividad de una enzima. Entonces, para medir la actividad de una enzima, lo que primero, como han dicho ustedes, la necesidad, ¿cierto? Aquí yo les puse esto, les planteé esto. Si yo quiero medir la actividad de una enzima que está presente en mi suero, aquí está la muestra de suero sanguíneo. Ahí tiene que haber una cierta cantidad de fosfatasa alcalina. Harto o poco, ¿cómo lo puedo saber? A través de la gran o menor cantidad de productos que se han formado. Porque aquí le hemos puesto el sustrato y al poner la enzima que está en este suero, debe haber convertido una cantidad harta o poca de producto, que al hacer la reacción de color, que indica todo ello, me da una absorbancia y al leer en el espectrofotómetro, ese color amarillo, más o menos intenso, me da una absorbancia de 0.412. Alguien mira, ¿y qué es eso 0.412? Es absorbancia. ¿En qué se mide la absorbancia? En densidad óptica, DO, mayúsculas, D punto O punto, mayúsculas, densidad óptica. Esa es la forma de medir la absorbancia, que es la capacidad, repito, es la capacidad de las sustancias coloreadas, en este caso porque es amarillo, las sustancias de absorber luz en el espectro visible, en este caso a 405 nanómetros. Si yo tengo otra solución de un color rojo, seguramente que para ese color rojo tiene otra absorbancia, perdón, otra longitud de onda. Tendré que seleccionar. Un color verde no va a absorber la misma longitud de onda que absorbe un color amarillo, ¿cierto? Entonces, por simple lógica, se selecciona las longitudes de onda ya de acuerdo a la indicación, o si no, se le puede encontrar mismo en el espectrofotómetro. Se pone varias soluciones
mejor dicho, se pone la solución y se comienza a escoger diferentes longitudes de onda. Y aquel donde absorba mejor, ese se selecciona. Bueno, eso está de más ya decirlo acá, no entra al caso, no se vayan a confundir. Bueno, entonces, estos 0.412 son, es el resultante de la reacción que me indica que se ha formado una cantidad determinada de producto por la cantidad aquí presente de enzimas. Pero yo no quiero densidad óptica, no quiero absorbancia. Yo quiero saber cuánto le corresponde esto en micromoles por litro, que es la actividad. ¿Cómo puedo hacer? A través de esto. Para eso es necesario confeccionar la curva de calibración o también los factores de calibración. Con estos datos que están aquí, haciendo como dije hace un momento, asociando, relacionando 0 puntos, o sea, las absorbancias versus concentración, se va a poder calcular o hacer primero, graficar esa curva de calibración o también hacer lo otro, que son también los llamados factores de calibración. ¿Cómo se calcula, cómo se hace, cómo es el factor de calibración? El factor de calibración se le encuentra dividiendo la concentración de la sustancia entre su absorbancia. Concentración de la sustancia o compuesto entre su absorbancia. Concentración entre absorbancia. Concentración en sus respectivas absorbancias. Se divide 10 entre 0.7, sale un valor. 25 entre 0.78 sale otro valor. Van a ser seguramente, como ese es estándar, van a salir muy parecidos. Unos son los mismos, otros son ligeramente diferentes. Se saca un promedio y se trabaja con eso. Ese promedio de factor de calibración puede reemplazar, ¿a dónde está? Reemplaza prácticamente a este que está aquí. Reemplaza a esto. Entonces se puede hacer el cálculo de la curva de calibración o factor de calibración. Es lo mismo prácticamente. Esto no se usa en realidad. ¿Ah? Nunca más lo van a ver esto. Solamente eso yo a veces he criticado un poco, digo, pero ¿por qué hacemos esto? Si ya eso no, ya no se usa. Esto era muy común antes. Normalmente, bueno, a veces en las tesis, cuando uno todavía usa métodos colorimétricos, usamos esto, pero ya mayormente ya está quedando en desuso. ¿Por qué digo eso? Porque miren, eh, esto era útil hace años. En los años que yo llevé bioquímica, a ver, hablo del año 74, 74, por esos años 70. En los laboratorios de análisis clínicos, ahí realmente hacían las reacciones y en las paredes tenían sus curvitas de calibración. ¿Y para qué servía? Para que, por ejemplo, tenían 50 muestras. No van a estar 50 muestras, miren qué cosas hacían con esto. Hacían acá, una vez que hacían su curva de calibración, alguien leía, otro estaba con su reglita. Grandes, esas curvas bien bonitas allí. Leía, bueno, una absorbancia de una muestra de un paciente, 0.35, lo ubicaban acá. Con la reglita ponían acá, luego bajaban y listaban y apuntaban. Muy bien, tantos micromoles por litro. Para otro paciente, 0.28, ese muchacho está por acá, decían ustedes, con una reglita bajaban y leían. El 0.62, acá está, entonces baja por acá y leían. Simplemente era fácil, iban apuntando. No tenían que estar haciendo cálculo por cálculo, porque eso demoraba mucho. Aparte que en ese tiempo todavía no había calculadoras. Entonces, después también se podía ver, ya cuando aparecieron las calculadoras, esto ya prácticamente pasó, ya no se usaba. ¿Qué? Mejor era usar los factores de calibración. Este, si yo sé que este es el factor de calibración, sumo los 5 factores y divido entre 5, eso me reemplaza la curva de calibración. Y es 319.1. ¿Qué hago con 0.300? Yo tengo mi muestra, por ejemplo, una muestra que me da una absorbancia de, eh, ¿cuál fue esta? 0.412. Pues simplemente multiplico 0.412 por 319. Tengo otro paciente con 0.318 por 319.1. Otro paciente con 0. Tanto. Y simplemente multiplicando. Eso ya cuando aparecieron las calculadoras, que eso agilizaba, ya no había necesidad de usar mucho las curvas de calibración. Y lo peor, hoy en día, que estos factores, cuando uno compra el kit, es decir, los reactivos para una determinación, viene con su factor. Ese factor lo introduce en el aparatito llamado espectrofotómetro. Se lo introduce
y se le da la orden que cuando uno ponga la muestra, automáticamente ya le resta el blanco, le multiplica por el factor y le da las unidades que uno desea. Y todavía más, está conectado a una impresora y le da ya fácilmente impreso. Comienzan a dar las lecturas y automáticamente la han impreso. Hoy en día ya ni siquiera es, se pone la muestra y automáticamente van arrojando los datos. Miren cómo se ha agilizado todo eso. Y ustedes saben en este momento que van a encontrar ya está a la venta, los valores de esos equipos, los costos han bajado bastante. Entonces, cada vez los laboratoristas están haciendo uso ya de nuevas técnicas donde ya nos han aliviado gran trabajo que antes sí era bastante laborioso. Pero de todas maneras, esto no debe quedar desconocido, hay que saberlo de dónde viene. Entonces, como le dije, el factor de calibración prácticamente puede reemplazar a la curva. Es lo mismo. En lugar de leerla, yo la puedo multiplicar y tengo el mismo valor. Quiere decir que si este valor 0.412, ¿cierto? Es mi lectura, muy bien. Y me vengo para esto, digo, ¿dónde está 0.412? Entonces vengo acá, 0. Debe estar por acá más o menos. Dicen acá, muy bien, acá, 412, vamos a mostrar la raíz. Vienen para aquí, leo, y si esto, como está en papel milimetrado bien dividido, yo leo acá y me va a dar este valor que estoy señalando, debe ser el mismo que esto que está aquí. Esto, 131.47. Este valor yo debo esperarlo a encontrar aquí. O con mucha, como eso que tienen puntitos y cuadraditos, de repente yo me puedo equivocar, pero muy poco. Pero es básicamente lo mismo. Con una buena división aquí, estos datos pueden dar exactamente lo mismo que multiplicar. Para eso sirve. Ahora, una vez que tiene eso, pues como la velocidad se mide en micromoles por minuto y hemos hecho la reacción en 15 minutos, bueno, 131.47 era para 15 minutos. Para uno, que nos pide, ¿cuánto será? 8.76. Esto ya es lo que debemos dar como resultado. En la guía decía de que hay que tomar en cuenta de que eran 2 mililitros y que de ahí se tomó 50 microlitros. Si hacen eso, verdaderamente, eso es cuando se trabaja con una curva de calibración, acá, les digo, aquí en este. Si aquí no hubiéramos llevado esto a micromoles por litro y hubiéramos trabajado en micromoles en el volumen de trabajo aquí, sí hay que hacer esto, pero va a dar el mismo resultado. Aquí, pero en el momento en que esto ya ha sido convertido en micromoles por litro, lo que se lee ya son unidades por micromoles por minuto, perdón, por litro. Lo que único que falta son por 15 minutos. Entonces hay que dividirlo entre 15 y ya da automáticamente en micromoles por litro. Ya no hay que hacer ningún cálculo adicional para los 50 microlitros que dice. Hay que tomar en consideración. Esto es si es que hubiera sido trabajando con ellos. Pero aquí ya está convertido en micromoles, producto por litro de suero. Eso es también bueno tomarlo en cuenta. Porque seguramente ustedes han hecho ese cálculo, les ha salido eso, se ha convertido, y dicen, muy bien, esto fue para tanta cantidad, esto fue para tanto, no sé cuánto salió, pero el 50 para un litro, le sale como algo de 780.000, creo. Bueno, con ese valor, probablemente ustedes dirían, ese valor es imposible de que se dé. Ni así le estuviéramos moliendo su sistema óseo, el hígado, nunca va a haber tremenda actividad. O sea, no puede ser. Ese es el valor que se debe considerar como el que ha salido de estos cálculos. 8.76 micromoles por litro. Estoy seguro que ustedes lo han encontrado. Y algunos le han aumentado, han hecho el cálculo adicional. No hagan eso. Simplemente aquí. ¿Ya? En el grupo anterior me dijeron que sí habían hecho esto, habían encontrado este valor, pero que algunos habían tendido a ir a convertirlo en esos 50 microlitros. Ya no hay que hacer eso, ya está considerado el micromoles por litro en la curva de calibración. Dice acá, en este caso del experimento 2, cómo escoger los datos adecuados en el cálculo de la KM y velocidad máxima. Miren, esto, bueno,
Mayormente eso es para efectos prácticos. Si ustedes se fueran a dedicar, por ejemplo, a investigación, pero digo yo, en estos momentos tampoco, pero es bueno tomar en cuenta cómo se calcula o cómo lo habrán hecho esos que hacen los métodos, que proponen métodos, que estudian las enzimas, por ejemplo, los que estudian enzimas, o sea, los enzimólogos en sí, no digo los que, sí, o sea, los que encuentran una enzima y quieren realmente saber caracterizarla. Tienen que partir de todo. ¿Cuántos aminoácidos tiene? ¿Qué estructura configuracional tiene? ¿Cuál es su KM? ¿Cuál es su punto eléctrico? Todo, todo, todo. Su peso molecular, qué reacción cataliza, cuál es su pH óptimo, cuál es su temperatura óptima, cuál es la concentración de sustrato con la que se debe trabajar. Ahí entra el detalle. Pues, ¿cómo yo puedo encontrar la KM de una enzima que la acabo de descubrir? Haciendo investigación, imagínense que hay una que se escapó por ahí y que no ha sido descubierta. Aunque ahí ya casi todos están, pero debe haber ahí también algunas enzimas que todavía no están muy bien caracterizadas. De hecho, que existen en algunos organismos, en algunos sitios. Para esos casos, cada vez ya menos y menos enzimas se van descubriendo. Pero allí tenemos este hecho, para esos casos, no para un uso común y corriente. ¿Cómo calculamos la KM y la velocidad máxima? A veces me dan, a bien, yo les pongo un, una anécdota, algo que me pasó a mí. Yo ya tenía años, yo ya tenía ya experiencia en docencia y había hecho hice un protocolo anterior para medicina en la USA con otros colegas más allí, eh, mejorando una determinación de enzimas que antes hacíamos justamente esa gustosa alcalina, ya no la hacíamos, cambiamos por otra, porque esta espera que confunde. Dijimos, mejor una forma más fácil. ¿Cuál es? De que aprendamos a hacer un protocolo para determinar la actividad de una enzima. Le hicimos. Eso me valió de mucho, porque yo tuve la oportunidad de estar haciendo mi tesis, en ese entonces, todavía hablo del año 98, en Sevilla, en la Facultad de Medicina de la Universidad de Sevilla, en España. Y miren, allí cuando entro nomás la semana siguiente, mi jefe, todo con un ceño medio fruncido, me dice, Freddy, vas a determinar la actividad de la enzima esfingomelinasa. Esfingomelinasa, si ya lo he escuchado, es una enzima que participa en fosfolípidos, allí. Y yo realmente, yo pues dije, a ver, ¿protocolo? ¿Cuál protocolo? Me dice, lo ve, a chispas. Dije yo, ahí sí que me puse a pensar, dije, no hay problema. Yo he hecho esa técnica, así que en primer lugar, lo más fácil. Si me dicen el 5-mielinasa, digo, ¿qué hace el 5-mielinasa? ¿Cuál es su sustrato? La 5-mielina. ¿En qué la separa? En ceramida y fosfocolina. Bueno, y la fosfocolina la puedo separar con una fosfatasa en fósforo y medir el fósforo después colorimétricamente. Perfecto. Eso fue lo que hice. Pero aquí viene lo siguiente. ¿Con qué concentración de sustratos trabajo? Ahí me acuerdo de esto que estoy aquí. Yo sé que normalmente la KM es la concentración de sustrato con que se alcanza la mitad de la velocidad máxima. Entonces me dije, voy a trabajar así al azar, ¿eh? Encontré la KM porque eso ya estaba descrito. Encontré pH 8, todo estaba. Solamente me faltaba cuánto pongo de sustrato cuando yo quiero determinar la actividad ya en el laboratorio. Escogí este criterio. Dije, valores que estén cercanos a la KM, hacia abajo y hacia arriba. Yo no hice eso de dos para arriba, dos para abajo, sino simplemente cercanos. Así que dije, bueno, voy a ver 50 hacia arriba, 50 veces hacia abajo. Perfecto. Pero hablaba yo de milimoles, ¿eh? Entonces, después vino mi jefe, me dijo, muy bien, perfecto. ¿Y cómo has hecho eso? Le digo, bueno, lo hice de esa manera, tomando en cuenta, perfecto. Claro, si tú eres, tú has hecho docencia allí, entonces muy bien, me dijo, te ayuda porque yo tampoco sabía. Bueno, ya dejé el protocolo hechecito, pero me valí de este detalle. O sea, siempre para encontrar para acá, por ejemplo, cuando uno quiere trabajar y no sabe cuánto debo de usar de sustrato, me baso en la KM y ya tengo una idea para no desperdiciar de repente reactivos, ponerle mucho y tampoco trabajar con un poquito que de repente no me da nada. Entonces, trabajar en los poros por las concentraciones cercanas a la KM. Me valió de eso. Miren, aquí es una cosa al revés.
Dice, ¿cómo escoger los datos más adecuados para el cálculo de la KM y velocidad máxima? Acá es al revés. Quiero yo calcular la KM y velocidad máxima, pero con exactitud. Y tengo acá previamente ya una serie de datos. Eso es lo que yo no quería hacer. Acá yo, eso. Yo trabajo con cantidades, miren acá, muy grandes. Yo no quería hacer eso. Yo conociendo esto, la, conociendo la KM, yo justamente escogí datos que están por aquí nomás. Yo ya sabía la KM y escogí cercanitos. No tuve que hacer esos grandes para desperdiciar reactivos o también ser muy poco. Entonces yo conociendo la KM me ubiqué por este sitio y por allí hacia arriba y hacia abajo. Ese fue. Acá se trata de ver justamente al revés, como dice, la KM. Si tengo todo esto a esta concentración y me, me dan, yo he encontrado esta velocidad, a esta concentración de sustrato tengo esta velocidad 10. A 100 tengo 9.9 y tengo un valor así para su correspondiente concentración decreciente de sustrato. Tengo también esta velocidad decreciente de velocidades en micromoles por minuto. La pregunta aquí es, ¿cómo elijo cuáles los datos más adecuados para el cálculo de la KM con más exactitud? No tomarme todos, como dije, ¿no? Sino, ¿cuál? Aquí lo que se hace simplemente es eh, usar esa formulita. Velocidad inicial por 2 al cuadrado es el sustrato. Se hace esto lo elevo al cuadrado entre 1000, encuentro esto. Esto 9.9 al cuadrado entre 100 me da este valor. Y así encuentro toda esta relación. Y de esto solamente selecciono el valor más alto, como lo dice muy bien en la guía. El valor más alto. Dos hacia arriba y dos hacia abajo y estoy casi seguro de que estoy en una zona muy, mmm, ¿qué debemos decir? Son valores muy representativos y los más adecuados para encontrar una KM con mayor precisión y exactitud. Si tomo todos estos, recuerden ustedes que cuando es muy alto o muy bajo, esos valores pueden degenerarse. Entonces hay que tomar siempre los valores muy aledaños. Y en este caso es todo lo contrario de lo que yo hice, ¿cierto? Yo no conocía la KM, pues escogí para trabajar con concentraciones cercanas a la KM. Y acá me piden cómo calculo yo las, las concentraciones más adecuadas o los valores más adecuados para poder calcular. Encontré justamente haciendo esto. 12 hacia arriba y 12 hacia abajo. Y con estos valores ya sé, aquí se encierro todo esto y con ello comencé a encontrar, se encuentra la KM y hago esto que está aquí, ¿cierto? Espero que ustedes lo hayan hecho así también. Han encontrado este 5, que es este que está aquí, y con estos datos han encontrado los inversos del sustrato, inversos de velocidad inicial, y con eso tengo. Con estos dos tengo para hacer la gráfica. ¿Cuál sería? El ploteo micaeliano, ¿cierto? Ploteo o asociación micaeliana para encontrar la curva de Michaelis-Menten. O bien, con los inversos, hallar la mejor dicho, encontrar la línea de Leinbauer, ploteo de Leinbauer-Burg. Aquí no se ha hecho el ploteo de Michaelis, solamente le hemos puesto la gráfica de Leinbauer, que como saben ustedes es más precisa. Se hace simplemente la asociación inverso de la velocidad inicial versus inverso de la concentración de sustrato. Se hacen las asociaciones de puntos, como ven ustedes, simplemente se asocia esto en el eje de abajo, se ubica este 0.2 y en el otro eje, el vertical, se ubica este 0.1205. Se une y se ve que hay un punto, se marca el punto allí. Es igualito. Este se ubica en el eje horizontal, en el eje vertical, se corren puntos y se halla otro punto. Y por eso se traza una línea recta. Y ahí tienen ustedes, esta viene a ser la línea de Leinbauer, el ploteo de los inversos, que con más actitud nos puede conducir a llevar el encuentro o calcular la KM de una enzima a lo que nos están pidiendo. Esta es la forma. Esta curva de regresión nos está indicando la línea recta, y es igual a AX más B, donde X viene a ser
el inverso del sustrato. 1 partido de velocidad máxima viene a ser justamente lo que es aquí en esta ecuación. Y lo que es este valor 0.0998 es básicamente este valor constante de esta curva, km partido de velocidad máxima. Aquí ya automáticamente ya me están dando este valor. Este es el inverso, 0.11006. Sin leerlo acá, este puntito que de repente no se va a poder leer acá, ya me lo dicen que es 0.06. Ya lo encontré en esta curva. Y ya, si no lo quiero leer, pues simplemente lo tomo de aquí arriba, ya que es el mismo. Eso se puede leer fácilmente. Si esto está en buena división, uno puede leerle fácilmente aquí. O si no, simplemente tomarlo esto. Si es que uno ha hecho la curva de regresión. Hay algunos que no hacemos con curva de regresión, lo leemos nomás. Hay uno que podemos agarrar con al tanteo, dice muy bien aproximadamente, uniendo la mayor cantidad de puntos posibles. Se puede hacer, pero mejor es hacerlo, someterlo a ese análisis estadístico para hallar la curva de regresión. Pues ya tenemos acá esto conocido. Si si 0.1006 es el inverso de la velocidad máxima y me piden a mí cuál será la velocidad máxima, fácil. ¿Cómo será? 1 entre 0.1006 y me da el resultado. Ya tengo mi velocidad máxima. Quiere decir, la velocidad con una alta, la más alta concentración de sustrato. Recuerden que todos son valores inversos. Aquí está una concentración altísima, infinitamente alta de sustrato. Aquí es otro punto de la recta, que se prolonga hasta acá en la recta. Pero si uno la quiere prolongar, hace este corte aquí y otro corte aquí. Este corte aquí indica el valor, el menos inverso de la concentración de sustrato, de la KM, perdón. Acá me equivoqué, acá debía haber puesto 1 partido KM, indica eso. Y ese 1, claro, que está en claro, que indica también el menos inverso del sustrato, pero en realidad esto simboliza a la vez el inverso de la KM, que viene a ser menos 0.1. ¿Cómo encontraría yo el valor real? Si KM, si 1 partido KM es menos 0.1, el menos no lo toma en cuenta porque indica que solamente está en este cuadrante. Si yo agarro este triangulito, le doy la vuelta y lo pongo hasta acá, sale positivo. ¿Cierto? Entonces no hay que tomarle en cuenta el menos. Simplemente acá 1 entre 0.1 y ya tendría allí el factor, perdón, la KM. Veamos aquí exactamente. Que es un poquito menos incluso. Si queremos conocerlo con más exactitud, uno podríamos decir es leyendo, ¿no? También es. Uno es leyendo acá. Me da que es 1, menos 1. Pero en realidad no es menos 1. Puede ser un poquito menos. Una forma, así como acá, yo lo puedo ver este valor, o tomarlo de acá, acá también yo puedo calcularlo. Si yo asumo a Y 0, pendiente Y 0, despejo X. Aquí, Y es 0. Por tanto, despejo X. Al despejar X, me da un valor exacto. Que X, ese punto de corte, no era 0. No era 1. Acá le puse creo que menos. Así sí, aquí estaba mal. Acá también hay un error. Es menos 1. Menos 1, acá le pusimos. Es menos 1. Pero en realidad no es menos 1. Aquí, ¿dónde está? Aquí me está indicando que es menos 1.08. Miren un poquito. O sea que a veces la lectura directa, la vista puede engañar, pero ya el cálculo dice otra cosa. Ese es el valor real, menos 1.08. Entonces, si este es el inverso de la KM, ¿cuál será la KM? 1 entre 0.926, haciendo ya la operación. Como ven ustedes, esa es la manera como se trabaja en este caso. El experimento 3, que realmente de repente ustedes no han logrado encontrar, yo tampoco, para mí ha sido un poquito desilusionante después de haber hecho Asmel, estamos trabajando
en forma coordinada con el doctor Aquino. Él hacía una parte, me comunicaba, Freddy, ¿has encontrado esto? Yo también, sí, oye, ¿qué ha pasado, Leo? Acá me encuentro, yo tampoco, me dice, bueno, a ver, ahí estamos, te estoy mostrando lo que se ha encontrado. Que así ocurre en realidad, no vayan a pensar de que es que cuando se muestran estos resultados, hay que hacerlo repetido 1, 2, 3, 4, 5 veces. Imagínense, ese a veces hasta uno ya se cansa, se aburre, pero hay que hacerlo. A veces no sale en un solo momento. Suerte es cuando sale en un primer momento, eso sí es ya casualidad. Lo normal es en 1, 2 o 3 veces recién, y a veces mucho más todavía. Y aquí mostramos los resultados tal como a veces sale, como ocurre. Y a veces es bueno ponerlo, porque también eso nos ayuda a recapacitar de que esto es trabajo laborioso. Tanto trabajo para no encontrar nada, decimos. Voy a tener que hacerlo de nuevo. Bien, determinación de la KM, velocidad máxima de la fosfatasa alcalina. Miren, acá más bien estamos usando, por si acaso, para no confundir, estamos usando suero sanguíneo como fuente de fosfatasa alcalina. Y nos están pidiendo acá construcción de la curva patrón y el efecto de la concentración de sustrato para la actividad. Normalmente cuando se usa esta curva patrón y es principalmente este efecto de la concentración de sustrato, estas curvas se hacen siempre con la enzima ya purificada. Si uno quiere usar la fosfatasa alcalina para medir el efecto que tiene sobre la fosfatasa, sobre el efecto de sustrato sobre esa enzima, la enzima tiene que haberse purificado previamente del suelo y cristalizado si es posible. Y allí recién se hace. Pero en este caso no se ha hecho eso, simplemente estamos asumiendo que hay una cantidad determinada. Si se toma la misma cantidad de volumen de suelo, se supone que también debe haber una cantidad determinada, constante, de fosfatas alcalinas, aunque no sepamos cuánto hay. Bueno, esa es una forma también que se puede llevar a cabo para efectos explicativos en una clase de pregrado como en el caso de ustedes, ¿no? Entonces aquí usamos esto. O sea, aquí tiene dos partes. Una, construcción de la curva patrón, y la otra, o curva de calibración, que se puede decir, y la otra que es el efecto de la concentración de sustrato sobre la actividad de la fosfatasa alcalina del suelo, en este caso. Se va a calcular la KM y la velocidad máxima. Una primera parte está bien, ya la comprendemos, creo que ya la hemos visto bien, pero les voy a mostrar. Esto es lo que estaba en su guía, simplemente lo que he hecho es pasarles para aquí, igualito, lo que se pone de buffer, pH 9,6, ya que estamos tratando con fosfatasa alcalina, el pH, el tampón que se usa es 9,6, todo lo que, un blanco, el blanco son sistemas que no incluyen la enzima, solamente incluyen reactivos. Y cuando hemos hablado de métodos espectrofotométricos, siempre se usa un blanco estándar y muestras X o muestras eh, para determinar. ¿El blanco para qué sirve? El blanco es un sistema, un tubo de ensayo que lleva todos los componentes de la reacción, menos la enzima, si se quiere acá determinar la enzima. ¿Y para qué sirve? Para eh, restar o básicamente, sí, podemos decir que es para restar la interferencia que pueden tener los reactivos y también pueden acusar absorbancia. Pero esta absorbancia que acusa el blanco no se la debe a los productos que provoca una enzima, sino a los propios reactivos. Y como los reactivos están presentes en todos los demás sistemas, quiere decir que cuando nosotros leemos los tubos que tienen encima y cada un producto, tenemos, ahí siempre está sumado los reactivos, que también acusan, no mucho, pero una cierta cantidad de absorbancia. Y para eso el blanco se prepara siempre. Una vez que se ha preparado el blanco, se calibra el aparato, en este caso el espectrofotómetro, con el blanco. Al blanco se le pone cero. Por tanto, ya automáticamente ya el espectrofotómetro se encarga de restar ese incremento que derivaba del blanco. Para eso se hace el blanco. Es un blanco que sirve para corregir lecturas nada más, que son a veces que pueden estar interfiriendo por la presencia de algunos reactivos que en algunos casos pueden absorber luz en esa longitud de onda, a fin de dejar solamente
la absorbancia que depende del producto que uno desea medir. Para eso es el blanco. Bien, entonces, como ven ustedes, se ha hecho todas esas medidas con esa aclaración que acabo de decirles, y creo que no lo dije más antes. Entonces, para este fin, se mezcla bien, acá se selecciona la longitud de onda, el concepto 5, que es la longitud de onda, se añade esto para detener la reacción. Me dirán ustedes, y este hidróxido de sodio tiene dos finalidades. No solamente es para alcalinizar el medio, para detener la reacción, sino que también a la vez es para dar el pH en el cual el producto se vuelve color amarillo, ¿cierto? Porque si no, también se puede parar la reacción de varias formas. Se puede, por ejemplo, poner en el medio por ejemplo, ponerle alcohol. El alcohol automáticamente desnaturaliza a la enzima y paraliza la reacción en 15 minutos. O se puede hacer un cambio brusco de temperatura, ponerlo en 0 grados automáticamente, y eso también paraliza la reacción. Pero queremos siempre tener que ponerle hidróxido de sodio. Entonces, poniéndole un hidróxido de sodio 0,2 normal, que es concentrado, bueno, relativamente concentrado, tiene dos finalidades. Alcaliniza el medio a tal extremo de que la enzima se desnaturaliza o deja de trabajar y a la vez se va a formar el complejo de color amarillo. Bien, entonces se ajusta, como dice acá, ¿ve? El cero a blanco, lo que leí es blanco ya se le pone como si fuera cero y automáticamente ya se encarga de restar. Y luego se mide la absorbancia de los 4 tubos. Aquí están las absorbancias. Del tubo 1, 2, acá está 1, 2, 3, con sus correspondientes absorbancias, acá está densidad óptica, es decir, absorbancia. Absorbancia, las dos con B grande, ¿no? Absorbancia, densidad óptica a 405 nanómetros. Acá están los productos para nitrofenol en micromoles que deben ustedes haber encontrado. Y acá están los nanomoles de para nitrofenil. Para nitrofenol, que vamos a ver, esto es lo que se puso. Estos son las densidades. Entonces, lo que se quiere hacer acá primero es, son los datos es el producto. Producto versus tu densidad. Bien, entonces aquí se hace esto. Acá está. Es para la curva de calibración, ¿cierto? Se hace entre el producto que se va a encontrar frente a este. 15 frente a 0.152. 30 frente a 0.302. Y así se hace la curva. Se hacen los ejes y aquí tenemos esta curva. Se asocia cada uno de esos puntos con sus correspondientes absorbancias. Se hace la correspondiente relación, se asocia la cantidad de nanomoles de nitrofenol con su correspondiente absorbancia y van saliendo estos puntos. Por allí se traza una línea que parte de cero y esto es lo que se llama la curva de calibración para el nitrofenol, para el producto. Esta también se puede, cada de estos puntitos también pueden ser representados por factores de calibración. O se usa la curva o se puede usar el factor. Acá está el factor. Como son cuatro lecturas, 4 concentraciones, para cada concentración también le corresponderán las 4 absorbancias respectivas. Y con ello se puede calcular un factor de calibración 1, factor de calibración 2, factor de calibración 3 y factor de calibración 4. Miren, casi son muy próximos entre sí. Difieren muy poco, 98, 68, 99, 34, claro, está en proporción. Si aumentamos mayor cantidad, tenemos si a esto le aumentamos el doble, miren acá, si acá tengo 15, y si es 30, pues casi va a ser casi el doble, miren, casi parecido al doble. ¿Vale? Si aquí tengo 60, le habría aumentado otros 30 más, y miren, acá tienen 6. Más o menos hay una proporción. Y por lo tanto, estos factores son muy próximos. ¿Qué se hace para trabajar? Un promedio, factor de calibración promedio, y nos da 99.02 nanomoles. Este es un valor que puede reemplazar a esto. Quiere decir que yo tengo una muestra que me da una absorbancia, y esa absorbancia lo ubico en ese sitio. Luego la traslado por aquí, jalo con una línea, y luego bajo y simplemente leo. Este valor de acá
Lo puedo obtener entonces leyendo o multiplicando por ese valor de 99.02 y me dará el mismo valor, o muy próximo prácticamente, si es que no he tenido mucho tino en poder leer con exactitud en la curva. Acá lo tengo con mayor exactitud, pero mayormente debe ser el mismo, siempre y cuando hagamos la curva de regresión que está ahí mostrada. Si lo hago al tanteo, pues obviamente va a variar un poquito más. Efecto de la concentración del sustrato y cálculo de la KM y velocidad máxima. Dice acá sí más bien estamos con un problema. Acá se ha hecho todo ese análisis. Tenemos aquí 0.2, el 2, el 4 y nos da esos valores. Miren, acá al hacer esto, encontramos esto haciendo la curva de Michaelis, nos va a ganar el tiempo. Tenemos que avanzar un poquito más rápido. Haciendo esto, miren, nos encontramos con esta curva, que está hasta acá se ve muy bien. Y la KM sería prácticamente muy aproximado a este sitio. Bien, entonces acá, y la KM estaríamos en el sitio. Velocidad máxima, algo de 14. Si acá está 14, acá velocidad máxima. Acá sería la KM y acá podríamos decir 0.65. Pero este es muy aproximado. ¿Por qué? Porque cuando ustedes han hecho esto, al hacer la curva de la Einbauer, aquí prácticamente ya va un valor negativo. Esto ya indica de que acá hubo un error. Y esto prácticamente se puede decir que es un acercamiento, pero muy aproximado, porque estos valores nos están indicando que estamos muy lejos de lo que debería ser. Con esto ya prácticamente estamos descartando. Simplemente ustedes también lo han hecho, no salía con esos datos, con esos valores. Eso hay que hacerlo, repetirlo más de una vez, ¿no? Mira, nos va a quedar el sitio, entonces ahora sí, vamos a hacer el cuadro clínico, porque nos están llegando ya, si nos había pasado el tiempo, tenemos una hora máximo. Siempre es una hora máxima tenemos. ¿Cómo se me ha ido el tiempo? A ver, miren, aquí el caso clínico es paciente de sexo femenino de 19 años que inicia con un cuadro de ictericia más malestar general, sin toma de ninguna medicación, sin antecedentes patológicos de importancia y sin consumo de alcohol, por lo que acude al centro de salud. Examen físico, signos vitales, presión arterial, acá la tienen, está baja, ¿no? Ustedes pueden verse, saturación de oxígeno está más o menos bien, está bien, frecuencia cardíaca 70, temperatura 37 también no es febril, frecuencia respiratoria 16, la frecuencia cardíaca está acá, aumentada, frecuencia respiratoria 16 por allí, ojos con escleras, ictericia, hay ictericia, otras pruebas acá, colestasis, bilirrubina, acá está, esto es lo importante, bilirrubina 2.5 miligramos por decilitro, los valores normales de 0 a 1, está aumentada. Bilirrubina directa 0.9, lo normal está a 0.4, está aumentado. La indirecta, igual, también está acá aumentada. Densitometría ósea normal. Entonces aquí hay problemas, hay ictericia y eso se debe a la bilirrubina. Después aquí se puede ver presión arterial, que también está un poquito baja, ¿no? Todas esas cosas. Bueno, aquí hay que tomar en cuenta. Ahorita vamos a comenzar a discutir las preguntas porque nos va a quedar poco tiempo ya. Exámenes laboratorio. Perfil hepático del paciente estaba alterado a niveles de TGO, transferencia glutámica oxalo acético. Miren, 279. Lo normal es 0 a 40, máximo los dos. TGP y TGO están elevadísimas, las transaminasas. Anticuerpos antinucleares positivos. 1, batido 160 anticuerpos antimitocondriales, negativos anticuerpos tipo 1. Fosfatasa alcalina, ahí va lo que estamos viendo. 320, lo normal es hasta 115, está aumentada. Glóbulos blancos, acá está también un poquito aumentado esto. Neutrófilos, están disminuidos. La hemoglobina, podemos decir normal. Linfocitos, normal. Hematocrito, podemos decir para mujer, es mujer, ¿no? Si es femenino, normal. Hepatitis AB negativo, plaquetas, también podemos decir que está un poquito, no está dentro de lo normal. Bueno, más que todo esto es eh, eh, todo esto está solamente lo que están disminuidos son glóbulos blancos disminuidos y neutrófilos. Lo demás prácticamente es normal, ¿no?
Resultados, bueno, acá, esto es lo que se encontró. Hablemos ya de frente a las preguntas. Bueno, pregunta primera. Eso porque está bueno. Yo eso ya había previsto más antes, que es mucho, que ha sido muy bueno hacer solamente una cosa y no dos, que es ahora hay que hacerlo todo rápido. Te lo dije al doctor Iván, pero dice, no, que el tiempo, pues no sé. Pero aquí lo que no quiero es que ustedes se perjudiquen en eso. Pues, hay que cumplir con todo lo encomendado. ¿Qué es la hepatitis? A ver, alguien me dice, hablen, procuren hablar. Eh, sí, doctor, Yo, ¿puedo hablar yo? A ver, ¿quién? A ver. Primero creo que turno. primero habló un varón que ya ganó. ¿Sí? Yo, ¿Quién fue? doctor, sí, ¿puedo Sí, participar, no? sí, adelante. Ya. La hepatitis es una enfermedad de origen multifactorial, hay diversas causas y que hay una clasificación que puede ser aguda, crónica y fulminante. Es de acuerdo a la gravedad de los síntomas y que también hay otro tipo respecto a los virus que lo pueden causar, como podría ser A, B, C, D, E. También existe la G, doble T, la causada por virus no hepatrópicos, Ujú. hepatotropos, Así es. Ujú. también la farmacotóxica por fármacos y también la que se presenta en el caso que es la autoinmune. Así es. Varía cada uno de acuerdo a su sintomatología, pero mayormente presentan los mismos signos, como serían, por ejemplo, la ictericia, fatiga, cansancio, pérdida del apetito, y si se complica puede ser cirrosis hepática o tal vez necrosis, Muy un bien. carcinoma hepatocelular, doctor. Perfecto, perfecto. ¿Su apellido? Chambi Torres, Michael Anthony. Chambi Torres. ¿Dónde está usted? Chambi Torres Michael. Muy bien. Muy bien, señor Doctor, Michael. ¿Sí? agregarle Dígame. eso No, también, sí, agregarle ¿Sí? también eso, doctor, la que puede darte hepatitis también puede ser a causa de un parásito. Por ejemplo, ¿cómo se llama eso? De la fasciola hepática, que le gusta meterse en los conductillos hepáticos y Así también es. puede llevar a una cirrosis, a una Así es. hepatitis. Efectivamente. ¿Su apellido? Chura, Cayohuanca, Lady Yesenia, doctor. Chura, Calibanca, ¿no ve? Pachura, ¿no? Chura, Sí, Cayohuanca. Calibanca, Lady, sí tenía acá, Lady, ya le encontré. Gracias, doctor. Muy bien, señorita Lady, perfecto. Sí, está contribuyendo, aumentando la respuesta. Más que todo, doctor, ¿sí? ¿Algo más? sí, sí, yo quería complementar la información, que es una enfermedad en la que se va a inflamar el hígado y va a impedir que este funcione correctamente. Bueno, como dijo mi compañero, hay dos tipos de hepatitis, que es la crónica y la aguda. La aguda es la que va a ser reciente, con episodios recientes, y la crónica va a ser la que va a presentar episodios de más de 6 meses. Y bueno, te digo que hay varios tipos de hepatitis que pues, pueden ser virales o la autoinmune. Y bueno, la Así es. autoinmune es la enfermedad crónica del hígado, bueno, que va a ser causada por una alteración de la respuesta Y inmunológica del esto ya sistema. para después. Eso ya es Ah, ya, pregunta para después. Sí. ya, ya. ¿Cuál es su apellido? ¿Cuál es su apellido? Vegaso Puma Ángela Camila. Vegaso, Puma, Ángela Camila. Muy bien, perfecto. Sí, señorita Ángela, perfecto, sí. Solamente hablemos de la primera, porque más adelante hay una pregunta sobre ya la autoinmune, ¿ya? Sí, estamos agregando nomás a la primera que han mencionado. Perfecto. Ahora sí creo que podemos hablar de la segunda pregunta. Dice, ¿cuál es el cuadro clínico, síntomas y signos de la hepatitis en general? O sea, ¿cuáles los signos, más que todo el cuadro clínico, o sea, síntomas y signos? ¿Puedo Eh, participar, doctor? A Presento, ver, doctor. adelante. Eh, Ya. yo, doctor, ¿cómo? A ver, Mi compañero, ya sí, hable, Ya, hable usted. muchas gracias. Bueno, en el caso de la hepatitis A, hepatitis tipo A, no requiere algún tratamiento porque simplemente son los signos comunes, como ya lo mencioné, la fatiga, la ictericia. Pero, por ejemplo, en el caso de la hepatitis B, se complica más y podría darse un cáncer hepático o tal vez la cirrosis. También hay, por ejemplo, en el caso del autoinmune se puede dar una ascitis cuando se complica, que sería la filtración del líquido abdominal en la cavidad peritoneal. En el caso de la hepatitis C, no pueden desarrollarse los síntomas, pero estos se complican y se podría volver crónico. Y, por ejemplo, en el caso de la D es simplemente una complicación, o sea,
el agravamiento, por decirlo así, de los síntomas de la hepatitis B, ya que la hepatitis B solo puede aparecer si una persona ya posee el virus del Ajá. tipo B. Y en el caso de la E es similar a la hepatitis A, pero con una diferencia de que se teoriza de que podría ser una zoonosis, podría ser una transmisión zoonótica. Así es, cuando dices de síntomas, o sea, por ejemplo, aberración a alimentos, fiebre, ¿hay eso? ¿Se presenta o no? Doctor, Sí. Ah, ¿quién habló lo antes? que Eh, podemos tener una Chambi hepatitis. Torres, ¿Cómo? Chambi Torres, doctor. Chambi Torres, ya muy bien. Ya. No, sí, señorita. Adelante, señorita. Señorita, usted hable nomás, sí, señorita. Sí, doctor, en lo Mire, común, si vamos a clasificarlo según la etiología y la causa, son múltiples las causas, pero lo común en toda hepatitis que presenta y en lo general vendría a ser la fiebre, la ictericia, muy importante, el dolor abdominal, hay una orina muy oscura debido a que en el hígado se producen principales proteínas como el caso de la albúmina, dolor en las articulaciones, náuseas, pérdida de apetito y fatiga y fiebre. así es. Esas náuseas, y a veces cierta aberración a las grasas, ¿no? También. Así es, exactamente. Lo más Doctor, común, sí, sí, su apellido, Yura Caiwan Khaled y Yesenia, doctor. Chura, ya, muy bien. A ver, otra persona, yo quería agregar a lo que dijeron mis compañeros. sí, digo usted. Primero, que en forma general, como usted preguntó, la hepatitis en los primeros 5 o 6 días no se puede diagnosticar inmediatamente. Y muy aparte de la ictericia que comentó mi compañera, el que tenga la orina un color negruzco, los síntomas de colestasis, la colia y todos Ujú. esos síntomas, hay una hepatitis que es la hepatitis anictérica, que normalmente esta hepatitis no presenta ictericia y para poder, algo Ajá. interesante que me llamó la atención es que no presenta lo que es la ictericia. Entonces, ¿cómo podemos diagnosticar pacientes que normalmente con hepatitis tienen este síntoma? Y yo investigué que podríamos darnos cuenta o diagnosticar la enfermedad por la anorexia o por la astenia y junto con otras pruebas complementarias, ¿no? Que se dan. Claro, así es. O si no hay ese cuadro, pues realmente lo que hay ya son las pruebas bioquímicas, ¿no? Las transaminasas, por ejemplo, las transpeptidasas, son enzimas que ayudan. Si bien es cierto, a veces la ictericia no se manifiesta, pues pueden haber otros datos bioquímicos ya, si es que no hay algunos datos clínicos o las observaciones, habría que recurrir ya recién a las pruebas bioquímicas. Muy bien, su apellido, Ancosaxia. Anco, muy bien. ¿Dónde está? Anco. ¿Anco qué? Ancosaxi Ah, Marjorie. sí, sí. Estaba acá, no, yo mirando abajo y estaba terrible. Muy bien, sí, está perfecto lo que usted dice. Así es. Doctor, A ver, sí, disculpe, sí, diga usted. ¿puedo agregar algunos síntomas de la hepatitis Sí, sí, autoinmune? sí, sí, habla usted más. De la hepatitis autoinmune, bueno, hay síntomas inespecíficos como la astenia, la hiporexia, que es la disminución del rendimiento, artralgias, mialgias, fiebre y varices esofágicas con sangrado. Bueno, esos son los síntomas inespecíficos. También en los hallazgos clínicos se puede ver la conocida hepatomegalia, esplenomegalia, hirsutismo, eritema palmar, amenorrea, ictericia, elevación de transaminasa, entre otros. Así es, claro. Las pruebas ya son ya pruebas bioquímicas, pero como acá decía, simplemente síntomas y signos ya no se debe incluir todavía a las pruebas bioquímicas. Pero en realidad eso es, pero lo que acá me ha quedado la pregunta exactamente decía cuadro clínico. Cuadro clínico son lo que ustedes observan, preguntan al paciente, no todavía lo que van a obtener después ya del análisis, eso ya son para corroborar lo que de las sospechas. Pero acá cuando preguntan de síntomas y signos, eso corresponde al cuadro clínico. Eso es lo que ustedes llega al paciente y le comienzan a observar, a mirar, a palpar y a preguntar. Eso es el examen clínico, ya por si acaso. Eso es bueno. Doctor, De todas maneras su intervención, su apellido, Es pasa quispe. me pasa que muy bien. Sí, pero como dije, así es como deben tomar en cuenta, ¿ya? doctor, hay unos signos también que presentan los pacientes con hepatitis de forma general. No síntomas, sino signos, como dice la pregunta. Por ejemplo, si vemos a pacientes con pérdida de memoria
que entrevistándoles, ¿no? O que presentan desorientación, temblores, o que están muy alertas a su ambiente. Podría ser, son los signos que se consideran para pacientes que podrían presentar hepatitis. Claro, así es. También ayuda. Ahora, contribuye todo eso. ¿Su apellido? Ancosaxi. Ancosaxi. Muy bien. Ahora sí, entonces pasemos a otra preguntita, ¿ya? Para que hay 14 que son. Ahora sí, ¿qué es la hepatitis autoinmune? En forma precisa, ¿eh? Sí, doctor, ¿puedo participar? Alguien que no haya hablado, a ver. Sí, doctor, ¿puedo Yo no he hablado. Ya, a ver, sí. ¿Puedo? ¿Puedo ¿Puedo participar, participar, doctor? doctor? Alguien que no haya hablado, de preferencia. Yo no. Ya, sí, hable usted. Ya, buenos días, doctor. Como dice, la hepatitis autoinmune vendría a ser la inflamación del hígado, pero debido a la alteración al sistema inmune que ataca las células hepáticas y que pues, puede deberse a los factores genéticos o ambientales, pero que si no es tratada puede llevar a una cirrosis o incluso a una insuficiencia hepática. ¿Por qué? ¿Por qué eso? ¿A qué se debe? Puede ser debido a factores genéticos e incluso ambientales que pueden originar la enfermedad. Así es, ¿ya? ¿Su apellido? Choque de captura. Choque de captura, muy bien. Doctor, Así ¿puedo es. participar? Disculpe. Sí, adelante. Ya. Quisiera agregar también que se ha estudiado que hay una incidencia mayor en las mujeres, con una proporción de 3 a 1, y que Ajá. la edad de aparición es muy variable, más o menos con la enfermedad de Huntington, pero que se ha mostrado un pico de incidencia que en los 40 años. Y como ya se mencionó, la causa es todavía desconocida, pero una de las teorías es de que es debido a la disminución de las células T reguladoras. Y esta disminución se ha demostrado en varios de los pacientes que presentan esta enfermedad. Y esto debería ser causado, se pone por un defecto genético. ¿Y cómo es que esto ocurre la inflamación? Es porque las mismas células empiezan a atacar, generan autoanticuerpos, como los que se miden, se buscan los niveles en los exámenes, y destruyen el parénquima hepático. Y esto genera que en el hígado se desarrolle un proceso de cicatrización, o también se le dice fibrosis, no me recuerdo. Sí. Y de esta manera, como ya lo mencionaron, puede derivarse en cirrosis o insuficiencia hepática. Así es. Muy bien, ¿su apellido? Chambi Torres. Doctor, ¿Apellido? quiero agregar. Chambi Torres, doctor, Chambi Torres. ¿Tu apellido? Chambi Torres. Torres. Chambi Torres. ¿Qué habla ahorita? Sí, doctor. Muy bien. Doctor, Perfecto. quisiera agregar algo más. A ver, El sí. caso de esta enfermedad también es conocida como la hepatitis idiopática, porque idiopática no se conoce la razón, pero en lo principal que ocurre, como se mencionó, es que el sistema inmunológico, si bien es cierto, es el encargado de protegernos contra virus, bacterias y otras más, pero ¿qué pasa si este no conoce, o sea, no reconoce lo propio del extraño? Ahí va el problema. Empieza a atacar a nuestras propias células, como ocurre en el caso de la hepatitis autoinmune, ¿no? O idiopática. Pero además de lo que hablaron, que se forma los fibrocitos, todo eso, va a haber un cúmulo de colágeno tipo 3. Y esto va a endurecer las paredes, la estructura, el tejido del hígado. Así es, efectivamente. Miren, lo que han dicho ustedes todo encaja entre el cuadro. Primero han dicho de que su etiología no es conocida, pero puede haber factores ambientales, puede haber fármacos, pueden ser agentes infecciosos, o incluso una cosa que también he escuchado por alguien, que dicen que también puede ser, hasta cierto punto puede tener una causa genética. Es cierto, o sea, todos tenemos algo, porque a todos no les va a dar, a unos sí, ¿por qué a otros no? Eso quiere decir que también puede ser determinado, no sabe hasta ahorita muy bien de cuál es la causa real, pero sí hay muchas sospechas en todo lo que se ha hablado. Muy bien, ¿su apellido de ahorita, su participación? Chura Cayehuanca Lady Yesenia, doctor. Chura Cayehuanca, muy bien, perfecto. Ahora pasemos a otra preguntita. Dice, ¿por qué se sospecha que la paciente padece de esta patología? Es muy práctica. ¿Por qué se sospecha que la paciente padece de esta patología? Doctor, es que si se le ha hecho la anamnesis anteriormente al paciente, nos dice que no presentó otra enfermedad, tampoco consumía fármacos, y es una causa que produce hepatitis, ¿no? Por fármacos, intoxicación.
Pero el otro Así también es. nos dice que no consumía alcohol, ya va otro descarte por esa causa. Así es. Y Y otra que más, había, que es la, perdón, y otra que es, y el, otra, sí, el factor que era femenina y se le tomó el examen para los virus ABC. De esta forma se descarta hepatitis viral. Pero como ahí ya está, muy mencionó mi bien. compañero, en la hepatitis autoinmune, Efectivamente, uno de los se factores es que sea mujer y a corta edad, ¿no? claro, muy bien, mire, lo que usted acaba de decir, perfecto. Y eso último ya es lo que marca toda la división. No hubo problema viral. Se ha descartado todas las demás posibilidades, por lo tanto, no queda más que pensar que era una autoinmune, ¿cierto? Su apellido, Yo era Cayobanca Lady Yesenia, doctor. Allá. Doctor, ¿puedo dar Doc, A ver, un poquito, ¿puedo ya, dar otra observación? a ver, Bueno, yo también resalté el punto de que se hizo descarte viral por las hepatitis ABC. Resalté el punto de que tenía hiperfosfatasemia según los niveles y una comparación del valor normal que hice. Y eso ya me indica que hay un daño hepático que persiste. Entonces no descartamos la hepatitis. Pero lo que sería para mí más crucial es cuando se le hace las pruebas de los autoanticuerpos, en los cuales aparece activo en los antinucleares con una proporción 1:160 y yo creo que en ese punto ya también se puede demostrar que tiene la claro, hepatitis claro. autoinmune. Con esa observación y con lo que no era viral, ya no queda más que pensar que es autoinmune, ¿cierto? Así es. Su apellido, Cambi Torres, doctor. Chambi Torres, así es. Miren, y eso que ustedes están leyendo ahorita, lo están viendo, eso para ustedes es el juego que ustedes ya como profesionales en el quehacer de su profesión van a hacer, en realidad, van a comenzar a dar una serie de, primero comienza la sospecha. Ante esa sospecha envían una relación de análisis que deben hacer en diferentes laboratorios. Y luego que retornan, ustedes comienzan a estudiar y comienzan a hacer los descartes. Esto no es, esto sí, podría ser, tal, y poquito a poquito los van orientando, llegando a una, y si podría faltar a una nueva sospecha, mandan a hacer una más, y con eso ustedes están frente a un diagnóstico preciso, y por lo tanto también acerca a una terapia la más adecuada posible. Eso es lo bonito, miren, cómo ven ustedes, así se comienza, es un juego prácticamente, cómo comienzan ustedes a descartar, a aceptar unos, a descartar otros, y al final se van quedando con lo que realmente ustedes ya están sospechando. Muy bueno, muy bien. Dicen, ¿por qué se usa el tratamiento metilprednisolona y prednisona? ¿Tienen algún efecto secundario? Dice, ¿por qué se usa primero el tratamiento? A ver, alguien que no ha Doctor, hablado, doctor, alguien que ¿puedo no ha hablado, participar? a ver, sí, sí. Sí, yo quería aportar sobre la prednisona y la hepatitis autoinmune. Bueno, los médicos recetan usualmente corticoides como la prednisona o la azathioprina Ujú. para tratar los síntomas, van a aliviarlos, van a prevenir y revertir el daño que se da y también va a disminuir la probabilidad de presentar cirrosis. Lo que va a hacer es que va a aliviar la inflamación que presenta el hígado acá. Exacto. Son Ah, antiinflamatorios en realidad. Así es. sí, sí. Sí, y se puede saber que el tratamiento se ha completado cuando se presenta una disminución de las enzimas hepáticas a la mina transaminasa y la aspartato transaminasa. Y bueno, después de que se da el tratamiento y el paciente pasa por una etapa de remisión en la que no presente síntomas ni nada, por lo que el médico puede bajar la dosis gradualmente, pero después de que pasa esto puede haber una recaída y de nuevo va a pasar Así es. todo lo mismo. Efectivamente. ¿Su apellido? Doctor, ¿Apellido? Vegaso Puma, Ángela Camila. Vegasco doctor, Puma, disculpe. Ángela Camila. Muy bien. A ver, sí, digo usted, señorita. Doctor, sí, es que quería agregar algo más a lo que había dicho. La Sí, metilprednisolona y la prednisolona, ambos de estos fármacos pertenecen a la familia de los glucocorticoides. así Estos es, efectivamente. glucocorticoides, su función principal va a ser la inmunosupresión del sistema inmunológico, porque recordemos que en toda enfermedad autoinmune, ¿quién nos va a atacar? Es nuestro propio enemigo, es nuestro mismo cuerpo defendiéndonos. Entonces, con lo que se quiere con los glucocorticoides es tratar de calmar ese ataque, esa guerra que hay en nuestro propio cuerpo, y a través de estos dos fármacos, ¿no?
Principalmente los glucocorticoides, como dije, van a suprimir, van a calmar, van a intentar decir ya, por favor, para de tanta guerra porque estás dañando a nuestro Claro, propio organismo. efectivamente, De esta así forma, es el mecanismo de acción, ¿no? De estos fármacos. Ya, doctor. claro, o sea, justamente al actuar como son inmunosupresores, realmente van allá a calmar todo el resto, o sea, ya empieza a bajar, a ceder todas las inflamaciones, todos los parámetros que estaban afectados. ¿Su apellido? Chura, Cayuhuanca, Lady Yesenia. Muy bien. Doctor, yo también quisiera participar, por A ver, favor. a ver, a ver. Sí, sí, adelante. Quisiera, bueno, sinceramente no encontré mucha información sobre la metilprednisolona, pero sí encontré el mecanismo de acción de la prednisona. Ok. Esta, primero, al entrar al hígado, necesita convertirse en su forma activa, que sería la prednisolona, con una lo más. Y esta molécula se vuelve lipofílica. De esta manera puede atravesar fácilmente la membrana y Ajá. una vez que atraviesa se puede unir a un receptor de glucocorticoides, en los cuales van a causar dos cosas. Una es que se va a estabilizar esa unión a través de proteínas de shock térmico y otra es que va a empezar a traer un factor nuclear que le va a permitir ingresar al núcleo y poder controlar la producción, por ejemplo, de elementos claves del sistema inmune o de la Ok. respuesta inmune, como la interleuquina, los interferones y el factor de necrosis tumoral, Sí, si no eso me recuerdo. explica. Así es, eso Y por eso explica. mismo, Así es, sí. y, y por eso mismo es que se le dice que la prednisona es un inmunosupresor, porque va Así a es. debilitar el sistema inmune. Y por otro lado, un pequeño dato sobre la metilprednisolona es que se utiliza cuando la hepatitis autoinmune se empeora. En esos casos recién se aplica a lo que leí. Y como nos dice también la pregunta, nos habla de algunos efectos secundarios. En el uso de corticoides se podría presentar hipertensión arterial, diabetes, osteopenia y pancreatitis. Ajá. Su apellido, Cami Torres, doctor. Jambi Torres. Bien, miren, pero ¿y efecto secundario? A ver, otra persona, ojalá que haya. Doctor, disculpe, Sí, sí. quisiera corroborar con algunos defectos secundarios con respecto a la metilprednisolona, que podrían ser, por ejemplo, irritación del estómago, podría producir vómitos o cefalea, también mareos, insomnio, agitación, depresión, ansiedad, acné, y también podría haber un aumento en el crecimiento del pelo. Así es. También las menstruaciones se podrían tornar irregulares o ausentes. Así es. Esos son los efectos secundarios que se puede mostrar. Su apellido, Colque Afata, María Fernanda. Jorge Afata. Muy bien. Está usted faltaba, muy bien, ya está. Otro más que se integró. Muy bien, señorita. Estábamos esperando allí. Aquí todavía no han, Chambi Charca no ha participado. Arisaka, claro. También quisiera escucharlo para que todos tengan nota. Eso es lo que yo intento, al menos, de que todos hayan participado también. Démosles también una posibilidad a otros que de repente están queriendo, pero ya se los ganan. Démosles, por favor, ¿ya? Doctor, Sí. yo quería aumentar acerca de los efectos secundarios que ya mencionaron. A ver, sí, diga usted. Quería aumentar que el 13% de los pacientes pueden tener estos efectos secundarios, lo cual obliga a suspender el tratamiento. Solo eso. Sí, ya a ver. Su apellido, Adi, saca claros. Arisaka, claro. Ay, muy bien, ¿eh? Roy. Estaba faltando también, muy bien. En un buen momento cayó. Más o menos está faltando Chambi Charca. Pero si pueden participar más, participen nomás, interrumpan, no importa, pero si no yo los llamo, no importa, de acá, para que ustedes tengan su participación. Quiero que todos tengan, que se favorezcan, lógicamente, con nota. A ver, dice acá, eh, ¿para qué se utiliza la azatioprina? Azatioprina. ¿Puedo A participar? ver, sí, sí, a ver. Ya, la azatioprina es un complemento de los agentes inmunosupresores y bueno, está indicado para la prevención de reacciones de rechazo, principalmente después de un trasplante de órgano, como riñón, hígado, corazón, pulmón o páncreas. Pero también existe intolerancia a los glucocorticosteroides en artritis reumatoide, hepatitis autoinmune, lupus eritematoso, dermatoiositis, pénfigo vulgar, anemia hemolítica, etcétera. Eso es A todo. ver, muy bien. Su apellido, a ver, Pasa Quispe.
Apasa quispe. A ver, ¿algo más quieren aumentar a eso? Sí, doctor. Yo quería Sí, a ver. agregar que va a impedir el desarrollo del ciclo celular y la activación de los linfocitos a través de la vía tiopurín metiltransferasa. Ya, muy bien. ¿Su apellido? Chura Cayobanca Lady Yesenia. Chua Callehuanca, muy bien. Aquí está. Sí, creo que ya esta pregunta la agotamos. Pasemos a la siguiente. Investigue cuáles son los cambios histológicos en esta patología. A ver, ¿cuáles son los cambios histológicos? A ver, Va a haber la formación de rosetas a nivel del tejido, también tejido necrótico, y va a haber una zona de interfase muy pronunciada. También va a haber infiltración de células eso, plasmáticas. perfecto. Esa infiltración es lo que más caracteriza. ¿Su apellido? Chura Cayobanca Lady Yesenia. De verdad, así es. Esa infiltración es lo que más, dado la formación de rosetas, pero esa infiltración, eso es como no sé, células plasmáticas incluso, dentro, eso ya está indicando que se trata de este cuadro. Sí, eso es lo más, es el cambio histológico más caracterizado. A la 8 dice, Doctor, quería participar. a ver, ya, a ver, yo sé. Eh, bueno, ya lo mencionaba la infiltración periportal, pero también se pueden a veces observar granulomas, que serían congregación celular de células inmunitarias, como por ejemplo son los linfocitos T, D, neutrófilos, macrófagos. También otra cosa es que la necrosis que se desarrolla va a empezar a extenderse hacia las áreas centrales lobulillares. Y otra cosa que se puede observar es que los conductos biliares van a estar inflamados. Y también se puede decir que los hepatocitos en general van a estar hinchados y que si uno de los tejidos está dañado se va a empezar a alejar. Así es, muy bien. ¿Su apellido? Chambi Torres, doctor. Chambi, ¿dónde está? Chambi Torres, muy bien. Aquí lo tengo, aquí está. Perfecto. Ahora pasemos a ver, dice acá, ¿cuál es la incidencia de la misma, o sea, de esta patología en Perú y América Latina? Aquí faltan, a ver, ¿quién no han participado? Chambi Charca, Henry. Si está por ahí, démosle esa opción, sino que vaya pensando en otra pregunta para que también participe, ¿ya? Si no la sabe, no hay problema. Pero ustedes, a ver, para la siguiente voy a ir preparando. Chambi Torres, bueno, no, Chambi Charca, ¿no? Chambi Charca, Henry dice que falta. Pues todos participen, si quieren. Pero a ver, y ahora sí, respondan. Dice que, sí. Doctor, solo tengo poca información, no pude encontrar la verdad. No, Y no, es una verdad. es Sí, respecto sí, a, así es, poco hay. A ver, digo usted, la que tenga. es, bueno, encontré una del año 2002 en una revista de 2004 de Perú, en el que dice que 13% de los casos que se presentaban respecto al hígado eran de hepatitis autoinmune. Eso en cuanto al Perú. Mientras que en América Latina solo encontré que se estableció que la incidencia era mayor en Europa y en América Latina, y era mucho más bajo en el Pacífico Asiático. Solo Así eso. es, así es. Miren, es Yo cierto. encontré A una ver, bibliografía, doctor, a en ver, la que sobre el 2019, más que en cifras, se basó en una comparación, el estudio sobre la así es. hepatitis autoinmune, comparando nuestro país con otros a nivel mundial y de Latinoamérica, de los pocos que se tienen estadísticas. Y el resultado del estudio que leí es que aproximadamente el 5% de los procesos crónicos que hay en el hígado son correspondientes a pacientes con hepatitis autoinmune en Perú. Así, efectivamente. Eso también yo lo he visto. O sea, no existe realmente un dato real aquí en Perú, pero haciendo la comparación, como usted muy bien lo dice, con países que tienen una relación similar a la nuestra, parecido en algunos aspectos, se ha encontrado, se puede decir, que está alrededor de un 5%, ¿cierto? Lo que también dice su compañero también es cierto. Entonces, a ver, los dos. Usted, señorita, ¿qué es su apellido? ¿Su apellido? Uncle Saxy Marjorie. Anco, Saxi, Marjorie. Muy bien. Así es. El señor que habló antes, Chambi Torres. Chambi Torres. Muy bien. Así es, efectivamente, no se conoce muy bien. Incluso ahí tengo otro reporte
en una revista de Perú que dice que entre el año 2000, 1997 hasta el 2003 se han encontrado en el hospital, no sé si recuerdo que es el de Bagliati, 30 casos de este tipo de, pero realmente no se puede decir en cuánta cantidad de personas para poder sacar un porcentaje. Así que solamente se da esas cifras de esa cantidad de pacientes, pero eso no se puede llevar acabo de decir, bueno, ¿y de cuánto el total de población corresponde? Todavía no falta. Entonces, como ven, no se conoce mucho. O sea, lo que ustedes dicen que realmente no se ha encontrado demasiado, yo tampoco no he encontrado demasiado, he buscado y lo que se ve son esos alcances en realidad. No se conoce mucho, pero sí que existe, sí existe en nuestro medio, pero no todavía con precisión para poder hablar de la incidencia y mucho menos de hablar de un porcentaje, solamente algunas comparaciones, como bien lo han hecho ustedes. Bien, dice acá, ¿qué son los anticuerpos ANA, SMA, anticuerpos anti-LKM? A ver. ¿Puedo participar? Sí, adelante. Ya. Cuerpos antinucleares o ANA son inmunoglobulinas que reconocen componentes celulares autólogos, es decir, los nucleares y los citoplasmáticos. Bueno, y son los más comunes en la circulación de la hepatitis autoinmune. Se observa y niños con hepatitis autoinmune tipo 1 y rara vez en hepatitis autoinmune tipo 2. Los anticuerpos antimúsculo liso o asma son la segunda clase importante de anticuerpos en el diagnóstico de hepatitis autoinmune tipo 1. Y por último, los anticuerpos antimicrocromosomales 1, los ALKM1, son los principales anticuerpos de la hepatitis autoinmune tipo 2 y están dirigidos a la enzima de citocromo P450 CIP. Eso es todo. Perfecto. Muy bien. ¿Su apellido? Pasa aquí. Apasa Quispe. Muy bien. Sí, eso es en forma concreta, ¿no? O sea, ya esta pregunta te lo he hecho, lo ha detallado y no hay más que decir de esta pregunta más bien. Ahí está todo lo que son ANA, SMA y anti-LKM. Bien, entonces pasamos a las 10. ¿Cuál es la complicación más peligrosa en estos pacientes? A ver. ¿Cuál es la complicación? Doctor, Sí, adelante. bueno, lo que yo encontré es que esta enfermedad, si no se controla a tiempo, causa cirrosis y las complicaciones más duras o más fuertes vienen de la cirrosis, que pueden ser venas agrandadas en el esófago, lo que se llama varices esofágicas, también líquido en el abdomen o ascitis, insuficiencia hepática, que es el hígado cuando el hígado no funciona, y creo que lo más grave sería el cáncer de hígado. Así es, perfecto, efectivamente. ¿Su apellido? Chambi Charca, profe. Chambi Charca, muy bien. Chambi Charca, muy bien, Henry. Por fin, sí ha participado usted muy bien ahora. Está bien precisa la respuesta. Creo que más que de eso no se puede decir más. Es todo lo que se tenía que hablar de la complicación. La complicación más peligrosa es lo final. Insuficiencia y el cáncer todavía. ¿Sí? ¿Algo más querían hablar? A ver. Sí, doctor. Como se trata de una hepatitis autoinmune, me he puesto a pensar también, y los fármacos tienen que ser con inmunosupresión del sistema inmunológico. Creo que para mí el peor escenario un paciente sería aquel que tenga VIH, porque su sistema inmunológico está debilitado, pero a la vez presente esta complicación de hepatitis autoinmune. No sé, me ha dejado pensando, ¿cómo se tendría que combatir ahí la enfermedad? Muy bien, ¿eh? Yo tampoco no había pensado en eso. Bien su observación, porque realmente estos pacientes, al estar sometidos a estos tratamientos autoinmunes, también están quedando propensos para otra infección, para otro problema, ¿cierto? Así es, van a quedar protegidos. Así es. Entonces, el anularse el sistema inmune también lo hace propenso a que pueda sufrir otro problema. No, muy bien su observación y su duda, su apellido. Chura Cayohuanca Lady Yesenia. Chura Cayohuanca, muy bien, ¿eh? No, está muy bien acertada esa, porque realmente es otra complicación. Claro, no lo mencionan acá. Acá solamente hablamos de la complicación del órgano que están afectados, que tiene, pero usted ha puesto algo más y dice, ¿y qué pasa si estas personas tienen que estar con este tratamiento? También van a estar expuestos, o sea, el suprimir su sistema inmunológico
también lo va a conducir o lo va a llevar a que estos puedan quedar expuestos a otras infecciones, a cualquier cosita que pueda estar ya pueden estar ellos en una condición muy grave. Claro, no es la pregunta, no es la respuesta exactamente a la pregunta, pero usted ha hecho algo muy asociado a ello que es bueno para ponerse a pensar. Entonces, este persona tiene que tener mucho cuidado ya de repente, de no poderse, cuidado con ponerse en contacto con algún otro parásito, una bacteria que puede infectarlo fácilmente, ya que están prácticamente desprotegidos, ¿no? Muy bien esa observación, muy bueno. Me dice acá otra preguntita. Doctor, ¿Sí? quería dar otro punto de vista con respecto a la complicación. ¿Sí? Uh-huh. Yo lo estaba viendo más por primero observé que la hepatitis autoinmune se puede presentar en diferentes formas, no es simplemente de una manera, porque puede ser una hepatitis aguda o, como ya se mencionó, crónica y fulminante. Claro. Y me llamó mucho la atención el punto de fulminante, ya que investigando encontré que es el caso más severo que se puede encontrar con una necrosis masiva, un deterioro tan rápido que se puede desarrollar de días a meses. Y también se va a una atrofia amarilla aguda, que sería la disminución del tamaño del hígado, y esto en muchos de los casos obliga a que el paciente requiera un trasplante de inmediato. Y me parece que eso sería mucho más complicado porque en los otros casos se puede llegar a requerir un tratamiento o incluso mantener la higiene, pero en este caso te corta el tiempo y a la vez requiere de un procedimiento quirúrgico inmediato. Así es, perfecto. Efectivamente, su apellido, Chambi Torres. Chambi Torres. Muy bien, Michael. Bien, vamos a pasar a otra preguntita, ¿ya? Porque no nos gana el tiempo. Nos quedan más 20 minutos. Dice acá, ¿qué es la enfermedad de Paget? ¿Por qué Doctor, aumenta la disculpe. fosfatasa en pacientes? A ver, sí, adelante. Sí, yo quería, bueno, dar lo que pude investigar sobre la enfermedad de ósea de Payet, que pude investigar que era una enfermedad metabólica ósea de una distribución focal y a la vez también que su etiología era desconocida, pero se caracterizaba por un aumento en el recambio óseo, con resorción y formación muy activa y desorganizada. Y por lo tanto iba a dar un resultado, iba a producir que el tejido óseo tuviera una estructura anárquica y iba a aumentar de tamaño. Y iba a hacerse poco compacto, pero muy vascularizado y iba a tener propiedades mecánicas alteradas, lo cual iba a originar que el hueso plexiforme iba a tener una predisposición a una deformación ósea. Y eso también a incrementar las fracturas en las zonas esqueléticas afectadas. Así es, fracturas, así es, efectivamente. Colque Fata, María Fernanda. Colque Fata, María Fernanda. Sí, ya lo encontré. Muy bien, perfecto, muy bien. Doctor, ¿puedo participar? A ver, otro poquito más de esta para pasar a lo siguiente, ¿ah? Sí, yo quería aportar sobre el concepto de la enfermedad, que es la descomposición normal del tejido óseo. Lo que pasa es que en ciertas zonas este se va a descomponer y después se va a formar de nuevo, pero la nueva zona que va a aparecer es más débil y va a ser más grande, y también va a haber varios vasos sanguíneos nuevos, y también, bueno, como lo menciona la pregunta, va a haber una elevada concentración de fosfatasa alcalina que se puede ver mediante la sangre, pero no sé el por qué aumenta. Ya, entonces, ¿su apellido? Vegaso Puma Ángela Camila. Doctor, disculpe. Ya, a ver, su compañera Quería dijo. hablar en cuanto... ¿no? ¿Sí? Quería aportar acerca... Era Ángela Camila Vegaso, doctor. Quiero solamente que me respondan por qué aumenta la fosfatasa alcalina. Doctor, Nada más, en forma concreta, ¿por qué tiene que aumentar en este cuadro la fosfatasa alcalina en sangre? porque Doctor, disculpe, antes de que pase a eso, mi compañera que estaba preguntando su nombre era Vegaso Camila, la que había hablado. Creo que no le ha puesto su asistencia. Vegaso Puma Águila. Sí. Ajá, ella habló antes. Sí, ya le puse, ya la marqué. Sí. Lo que yo quería, así, en forma precisa que me digan, ¿y por qué en este cuadro aumenta la fosfatasa alcalina?
Nada más. Doctor, Pero en pocas palabras, ¿de cuál? ¿Por qué? porque la fosfatasa alcalina se encuentra en las células óseas y hepáticas. Y como acá hay un problema a nivel óseo, que se vuelve a regenerar rápidamente el hueso, eso hace que aumente la concentración en estas células que tienen la fosfatasa alcalina en su interior en las células óseas. Claro, su metabolismo está alterado a ese nivel. ¿Su apellido? Yo era que Yobanca Lady Yesenia. Muy bien, así es. Entonces ahora pasemos al siguiente, porque nos van a ver, otra preguntita. Dice, la medida de qué otras enzimas son útiles en el diagnóstico de daño hepático. A ver, alguien que hable, ¿qué otras enzimas se pueden usar como indicadores de daño hepático? Aparte de la fosfata alcalina que hemos estado viendo, no, bueno. Doctor, usted nos mencionó hace rato sobre la arginasa que va a participar en el ciclo de la urea, también la pseudocolinesterasa que va a estar en procesos de intoxicación con órganos fosforados, y también las otras mencionadas de la alaninotransferasa, la transminasa glutámico-pirúvica, las transaminasas aminotransferasas, la fosfatasa alcalina, la misma, ¿no? Muy Pero bien. algo que yo quería, doctor, resaltar era que, si bien es cierto, tanto como el aspartato aminotransferasa y la alanino aminotransferasa o transamino glutamínico pirúvica, ambos estas son transaminasas, pero la que dice debería importarnos mucho es la alaninotransferasa, porque esta es más específica para el daño hepático y así se encuentra en el citosol de los hepatocitos, a diferencia del aspartato aminotransferasa. Me refiero a la AST o la GOT, porque esta se encuentra en otros órganos como el corazón, los intestinos, el hígado y los riñones. Perfecto, muy bien. ¿Su apellido? Chura Cayobanca Lady Yesenia. Muy bien, así es. Efectivamente, lo que acaba de decir es así. Realmente, el hecho de que, por ejemplo, todas tienen las dos, por ejemplo, por si acaso, todas tienen las dos transaminasas. Pero en el hígado, bueno, como usted dice, la TGP, la transaminasa glutámico-pirúvica o alanina transaminasa, esta es más específica del hígado y más que todo se encuentra en el citosol. En cambio, la TGO, que también se encuentra en células hepáticas, están en la mitocondria. Tiene que ser ya un daño muy profundo para que ya la célula toda se haya destruido y recién libere. En cambio, una congestión, una alteración a nivel de membrana, ya puede ser escapar su TGP. En cambio, la TGO está más introducida a nivel mitocondrial. Además, como usted muy bien lo dice, la TGO es más indicadora de daño al miocardio. Así es, muy bien. Así es como. Y eso también lo van a volver a ver, ¿eh? Eso lo vamos a volver a ver ya en un capítulo sobre metabolismo de aminoácidos. Aquí estamos ya haciendo unos avances, unos alcances. Muy bien, señorita. Otra pregunta. Dice, ¿por qué la actividad de una enzima decae inmediatamente por debajo y por encima de su pH óptimo? A ver, personas que no han hablado mucho, los que no han hablado demasiado pueden hablar ahora. Es una pregunta sencilla. ¿Por qué la actividad de una enzima decae por debajo o por encima de su pH óptimo? Doctor, ¿podría hablar? Sí, adelante, adelante. Bueno, primero recordar que una enzima no deja de ser una proteína, y al no dejar de ser una proteína, no está, o sea, al margen de las propiedades que ésta tiene, ¿no? Y una de las propiedades de la proteína es que si es que ésta le aumentan un pH que no sea dentro del que tenía, o sea, va a cambiar, va a alterar su estructura, va a haber una desnaturalización proteica, y lo cual va a disminuir la función biológica en el caso de esta enzima. Pero también se dice que las enzimas actúan correctamente a pH, temperatura, presión constante y que sea compatible con la vida. Muy bien. Sí. A ver, sí, lo que usted dice es cierto. Ahí me hacemos un detalle. Cuando hablamos de un pH, así aclarándoles, yo les mostré más antes la curvita, ¿cierto? Y les mostré.
que hay un pH óptimo. Ese pH óptimo está garantizando la condición más, la mejor condición para que haya una interacción enzima-sustrato, ¿cierto? Si se altera el pH, tenemos ya que extremar el pH para que recién se desnaturalice. Entonces, esa es la partecita que de repente no estaría bien, sino que verdaderamente el pH tiene que ver mucho con algunas características. Antes de eso, pero primero quiero ponerle acá su participación. Su participación, su apellido. Chura Cayohuanca, Lady Yesenia, Ya. doctor. Esa partecita, como usted me dice, realmente que el pH por encima o por debajo se desnaturaliza, eso es cuando ya estamos extremando. Pero, por ejemplo, acá, una enzima si tiene un pH óptimo de 8,4 a 8,6 u 8, ahí todavía no se ha desnaturalizado y sin embargo ya no tiene actividad o ya ha bajado su actividad. Se refiere más que todo a esos cambios, no a cambios extremos. Le acepto esa parte, sí. Efectivamente, cuando ya en una proteína, si la tuviéramos en condiciones ya extremas, tengo una enzima y le pongo a pH 14 o le pongo a pH 3, realmente ya les naturalizo, porque ya son extremos. Pero a pH cercanos a su pH óptimo, todavía no pensemos que está ocurriendo su desnaturalización. Pero ¿por qué se afecta? ¿Por qué comienza a bajar? A medida que estamos, por ejemplo, en un pH óptimo, imagínense que una enzima tenga 8,4, a 8,3, 8,2, no se ha desnaturalizado todavía ni para arriba ni cuando le pongo un pH más por encima de ellos. Pero sin embargo su actividad ya la comenzamos a ver que se está modificando. ¿A qué se puede ver eso? Doctor, ¿puedo agregar una cosa? Sí, diga usted. Que como el pH se puede variar y la enzima va a sufrir el medio, entonces estamos hablando de los grupos ionizables que posee la enzima, al ser una proteína, y estos mismos al cambiar el pH van a estar en su proporción, pudiendo pasar de una carga positiva, negativa o neutra. Y en lo que pasa en el pH óptimo es que las cargas se vuelven óptimas para que al juntarse con el sustrato se aproveche, o sea, se obtenga la mayor eficiencia, por decirlo así. Efectivamente, esa es la respuesta. O sea que sabemos muy bien de que esa interacción, ese encuentro, ese encaje enzima-sustrato, no es solamente al azar, es también está dirigido por la presencia de un ambiente iónico que tiene que reinar en esas inmediaciones para que el sustrato pueda entrar bien. Si ese ambiente iónico, me refiero a algunos grupos disociables que pueden estar, que son necesarios para que interactúe enzima con sustrato. Y, esos, y, esas, y ese grado de disociación en ese sitio, el centro activo principalmente, ¿quién lo gobierna? El pH del medio. Si comenzamos a variar el pH del medio, esos grupos disociables que están presentes principalmente en el mismo centro activo o en sitios aledaños, van a comenzar a variar. Y en esas circunstancias comienzan a haber ciertos, ¿qué podemos decir? Ya no encaja bien, ya no se incrusta bien el sustrato. Va a haber ciertas distorsiones, ciertos cambios muy ligeros, pero tan ligeros que es suficiente para que la enzima ya no comience a trabajar tan eficientemente. Incluso hay situaciones donde el mismo sustrato también tiene grupos disociables y que esos grupos disociables tienen que estar en una condición, en una situación de ionización. Si el pH del medio cambia, también puede variar y eso va a perjudicar a que la velocidad también pueda disminuir hacia arriba o hacia abajo. Por eso es que se explica esa campana en forma de Gauss. Tiene mucho que ver el grado de disociación, no solamente el centro activo, sino sitios aledaños, donde hay muchos grupos que están velando por una armonía de esos grupos, por un ambiente iónico el más efectivo. Vamos a alterar el pH, se va a comenzar también a alterar esa situación y el sustrato no va a entrar de manera eficiente, disminuyendo su actividad. Muy bien su respuesta. ¿Cuál es su apellido? Chambi Torres. Chambi Torres. Muy bien, Chambi. Muy bien, Michael. Está perfecto, así como usted dice. Otra preguntita que dice acá. ¿Por qué disminuye la actividad de una enzima
generalmente por encima de los 40 grados centígrados de temperatura. ¿De qué depende su termoestabilidad? A ver, primero la primera parte que dice, ¿por qué desciende la actividad de una enzima por encima de 40 grados centígrados? A ver, alguien que lo haya hablado mucho. A ver, Doctor, ¿sí? bueno, ya, no, sí, que hable un compañero que tenga otra respuesta. ¿Sí? A ver. ¿Alguien quiere hablar? Doctor, bueno, como dijo mi compañera, las enzimas son proteínas y las proteínas a temperaturas mayores a 40 se compromete su estructura y a la vez se comprometería también la solubilidad. Y teniendo en cuenta el medio al cual va a ser, al cual va a exponer, eso también podría hacer variar la actividad de la enzima, porque Así es. al aumentar la temperatura, aumentaría la solubilidad, pero eso más o menos desde una temperatura desde 0 grados a 40 grados, pero de ahí la temperatura va a ser mayor y va a generar que esto vaya disminuyendo la solubilidad y a la vez también su acción. Efectivamente, a temperaturas moderadas por debajo de los 40, ese es un mecanismo, es favorable, pero cuando aumentamos más, ya comienza a sufrir, usted me ha dicho algunos cambios, ¿cierto? ¿Qué se llaman esos cambios? Doctor, ¿puedo participar? Bueno, en este caso... Sí, la gente que estaba hablando, ¿quién era? ¿O quién habló antes? ¿Quién habló? Tú y yo, compañero. Yo, doctor Colque Afata. ¿Colque Afata? Sí. Colque Afata, sí, María Fernanda. Perfecto. A ver, alguien más quería hablar, creo, al respecto. Sí, yo quería decir que hay proteínas termolábiles, termoestables, que van a presentar más enlaces de puente de hidrógeno. También va a haber más sulfuro y enlaces salinos que van a hacer que, bueno, cuando estén en temperaturas altas no se degeneren. Así es. Entonces, depende del número de enlaces, principalmente puentes salinos y puentes disulfuro. A mayor cantidad, esas enzimas se hacen mucho más estables y pueden soportar temperaturas incluso que para otras les sería ya perjudicial, las estaría desnaturalizando, ¿cierto? Sin embargo, hay un grupo de proteínas que tienen esa característica, de que por su alta compactación y su número de enlaces, principalmente disulfuro y salinos, eso las hace termoestables. Eso generalmente se puede observar en algunos organismos, principalmente de aguas termales, ¿cierto? Donde estos viven tranquilos. Entonces la pregunta es, ¿y qué? ¿Y esa temperatura, sus proteínas no se desnaturalizan, no tienen esa característica? Pero también hay otras que, por ejemplo, en nuestra misma condición, hay temperaturas que tenemos, por ejemplo, hay deshidrogenasas lácticas termoestables y termolábiles. Estamos a nuestra temperatura óptima, o sea, de 37, pero todavía pueden soportar un poquito más, pero nuestra temperatura no está para eso. Pero sin embargo, hay algunas que se las puede diferenciar por esa, o sea, que se puede hacer diferenciación de isoenzimas simplemente a través de su resistencia al calor. Bien. Doctor, también sobre aportar a lo que de mi anterior compañero pasó. Vegaso, allá Vegaso, Puma, ¿no? Ya, muy bien. Sí, ahora usted, a ver, diga usted. Ya, ahora sí, perdón. Que sobre hablando de las enzimas que son termolábiles, hay estudios, como usted dijo, que hay varios, ¿no es cierto? Que también pueden soportar altas temperaturas, más de los 40, y ahí surgía mi duda cuando investigué que hay sobre carbohidratos en las proteasas. Hay un estudio en el que se ha hecho que en 40, 45, bueno, se ha analizado en sí el estudio sobre cuál era el mejor efecto que tenían las proteasas en cuanto a temperatura, pH, como ya hablaron mis compañeros que también influye. Y según lo que yo vi, que la proteasa tiene un mejor efecto en 45 grados centígrados. Entonces, ahí justo también entra en discrepancia con la pregunta, porque hay proteínas
que sí son a temperaturas más de 40 grados centígrados, que en un cultivo con un pH ideal de 7 tienen mejor efecto y mejor eficacia que si fuera a 40 o menos grados. Así es. Por ejemplo, este hecho de usar algunas temperaturas, o sea, proteínas que trabajan a temperaturas elevadas, ya como dicen, excepcionales, eso lo van a ver ustedes, por ejemplo, en biología molecular, cuando se hable de una Taq polimerasa, en el caso de las PCR, que se ven mucho en la actualidad, bastante. Realmente son proteínas, son enzimas que pueden replicar el ADN a temperaturas de 70 grados, 80 grados. Eso se ha obtenido y esa es una de las también utilidades. Pero en este caso, como ya hemos visto y ustedes ya lo han remarcado bien, consiste en este hecho, proteínas que por sus características y su tipo de enlaces y su estructura, su grado de compactamiento, hacen que muchos de estas manifiesten esas condiciones de ser que pueden soportar temperaturas más allá de los 40. Bien, ¿su apellido cuál es? Ancosaxi Marjorie. Ancosaxi. Doc, Sí, quisiera más. acotar algo. No quiero abusar del tiempo. Eh, La hora es la hora. ¿Puedo? Díganme, sí. Me iban a hablar. Un varón me quería decir algo. A ver, adelante. ¿Quién quería hablar? ¿Qué ha pasado? ¿Aló? ¿Me están escuchando? ¿Aló? Sí, doctor, sí la escuchamos. Sí, se le ¿Aló? escucha. ¿Me escuchan? Sí, doctor, estamos aquí. ¿Qué ha pasado? A ver. ¿Aló? ¿Me Sí, escuchan? doctor. Doctor, sí lo escuchamos. ¿Me escuchan? Sí, doctor, lo escuchamos. ¿Sí? ¿Aló? ¿Qué ha pasado? No se escucha. Sí, estamos, doctor. Sí, doctor, se le escucha muy bien. Se escucha entrecortado. Creo que hemos terminado. Creo que ahí nomás ya terminamos justamente. Así en buen tiempo, porque parece que la comunicación está fallando de nuevo. En buen momento. Creo que aquí nomás nos despedimos. ¿Sí? Adiós. Hasta luego. Gracias a ustedes. Hasta luego, Gracias doctor. por su asistencia, por su participación. ¿Ya? Hasta luego, hasta luego. Parece que la comunicación está vuelta fallando. Pero ya hemos terminado. Gracias. Hemos Muchas Luego, terminado. doctor. A todos gracias por su participación. Hasta luego. Hasta luego. Nos despedimos. Nos estamos viendo. Hasta luego. Doctor, ¿me puede escuchar? Está mal la comunicación nuevamente, pero ya hemos terminado. ¿Sí? ¿Aló? ¿No se escucha? Hasta luego. Ya nos despedimos.